Bienvenidos de nuevo a este programa de la palabra de fe, la palabra de Dios que estamos compartiendo. Es un gozo para mí que me acompañen a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra. Es muy importante conocer de Dios, saber qué Dios dice y sobre todo que podamos tener el conocimiento para poder venir contra todo aquello que quiere venirnos a robar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra salud, nuestra finanza. Con el conocimiento de la palabra podemos batallar esta buena batalla de la fe. Esa es la única batalla que el cristiano tiene que pelear. La buena batalla de la fe. Y me da mucho gozo que podamos estar juntos compartiendo la palabra. Recuerda compartir esta enseñanza con personas que tú puedas, tus amistades, tu familia, para que sigamos creciendo, aprendiendo en esta vida nueva que el Señor nos ha venido a regalar. Tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Tenemos que entender la herencia que el Señor nos ha dado. Y tenemos que saber el poder que Dios nos ha dado. Es muy importante para vivir esta vida en victoria, porque el Señor no dijo que no íbamos a tener aflicciones, el Señor no dijo que no íbamos a pasar por situaciones difíciles, pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiere decir que si Él ya venció, Él nos dio a nosotros su victoria. Y en Él estamos completos, en Él lo podemos hacer, en Él tenemos todo, porque Él ya lo hizo todo en esa cruz. Él fue a la cruz a morir y a pagar el pecado por ti y por mí. Y el poder del Espíritu de Dios lo levantó en victoria el tercer día. Lo resucitó y lo levantó y lo hizo sentar a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre. Y Efesios 2:6 dice que juntamente con Cristo Dios nos levantó y nos resucitó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Así que ya tenemos la victoria. Ya estamos en Cristo. Y no es en nuestras fuerzas, es en la fuerza de Él. Por eso es que tenemos que asegurarnos que nuestra mente, la manera que pensamos, la manera que enfrentamos y reaccionamos a situaciones difíciles, sea de una manera alineada a la palabra de Dios. Por eso es importante renovar nuestro entendimiento. Es importante tener una mente sana, una mente sobria, balanceada, para poder establecer lo que Dios dice que es nuestro, en nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestra finanza. Y sí vamos a tener situaciones. No sé la situación que estás pasando en este momento, pero yo sí sé que en Cristo lo puedes hacer. Que en Cristo ya eres sano, eres próspero, eres bendecido, porque Él ya nos dio todas las cosas. Dice la Escritura que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros. Quiere decir que Él nos ha dado todo para que lo gocemos, para que lo disfrutemos, para que lo establezcamos en esta tierra y podamos ser de testimonio a otras personas. De decirles, mira, hay salida, hay solución y es en Cristo Jesús. Él tiene la salida, Él tiene la solución. Y eso es lo que estamos compartiendo y aprendiendo cada vez más en estas enseñanzas. Así que gracias por conectarte y bienvenido, porque así continuamos aprendiendo para ser hacedores de la palabra. Seguimos y quizás esta sería la última o no sé si habrá otra, pero pienso que la manera en que nosotros pensamos es muy importante. A veces no le damos importancia a los pensamientos, pero los pensamientos y una mente no renovada puede ser un obstáculo grande a tu fe. Porque a veces sí tenemos la fe, creemos lo que Dios dice, pero pensamos contrario a lo que estamos creyendo. Y ese pensamiento contrario a lo que estamos creyendo es un obstáculo que el enemigo usa para mantenernos en angustia y en aflicción. Pero la fe, cuando está fuerte y desarrollada, la fe de Dios es del Espíritu, no es de la mente.
sino en el Espíritu. Y cuando esa fe está fuerte, eso nos ayuda a caminar en paz. Hay personas que dicen, ay, solamente quiero paz, que Dios me dé paz. No, ya Dios te dio paz. Porque cuando recibimos a Jesucristo, todo el paquete completo, todas sus promesas, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo están en tu espíritu. En Él estamos completos. Con el Espíritu Santo vino todos los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe o fidelidad, fe, mansedumbre y templanza, que quiere decir dominio propio. También nos dio una mente sana, la mente de Cristo. Y en esa mente sana es que tus pensamientos tienen que ser alineados a la palabra de Dios para caminar en paz. Ahora bien, Dios nos ha dado espíritu de poder. Vimos en 2 de Timoteo 1:7 que Él no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud, dice la palabra. Para estar otra vez esclavos al vicio, al pecado, a la angustia, a la preocupación. ¿Sabes? La preocupación es un pecado. Dios dice que no nos preocupemos, que no nos afanemos, porque el afán y la preocupación es pecado, porque quiere decir que no estamos confiando en Dios, que no estamos creyendo su palabra. Él quiere que entremos en reposo, en paz. No en paz por lo que nos está pasando, sino en paz porque sabemos en quién hemos confiado y que tenemos ya la solución y la victoria en Cristo Jesús. Él nos va a sacar de todo. Él nos va a ayudar en la medida que nos alineemos a su voluntad, conociendo su palabra. ¿Te has preguntado qué dice Dios acerca de esta situación que yo estoy pasando? ¿Has buscado en su palabra promesas que te ayudan a mantenerte firme en esa fe? Yo te exhorto que lo hagas, porque el Espíritu de Dios siempre te va a revelar y te va a decir la solución. Te va a llevar a la palabra. Te va a decir, esto dice Dios. En esto piensa. En esto párate firme sobre la roca. Entonces Dios nos ha dado espíritu de poder. Ese poder es nuestro. ¿Y sabes cómo activamos el poder que Dios nos ha dado? Que está en tu espíritu por el Espíritu de Dios. Por fe. Todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Él nos ha dado, se recibe por medio de la fe. De Dios se recibe creyéndole por fe. Se recibe por fe. Importante la fe. La fe de Dios es del Espíritu. Es nuestro el poder que Dios nos ha dado y lo activamos por fe. La palabra de Dios en Efesios 6:10 dice que tenemos armas poderosas. Dice, por lo demás, hermanos míos, este es el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia de Éfesos, pero nos está hablando ahora a la iglesia de Cristo en estos tiempos. En estos tiempos que estamos viviendo, tiempos difíciles, tiempos de guerra, tiempos donde las personas se han apartado de Dios, no quieren saber de Dios, tiempos en los que hay mucho temor, angustia y confusión, pero no para los hijos de Dios, no para los que estamos en Cristo, porque Él nos ha dado armas poderosas, armas de luz. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Me está diciendo, fortalécete en el poder del Señor. No en mi propia fuerza, no en mi razonamiento, no en mi manera de pensar, en mi intelectualismo, mis títulos o mi posición sea que tengas una buena posición, o sea que seas de buena familia, o sea que seas súper inteligente. No, el Señor dice, fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su fuerza. Vístete de toda la armadura de Dios. Vimos en la enseñanza pasada que las armas de Dios son poderosas. No son naturales, no son carnales,
no son patrones de pensamientos en el ámbito natural, porque nuestra guerra no es contra la persona ni en lo natural, es una guerra espiritual. Entonces dice, vístete. ¿Quién se va a vestir? Nosotros. Dios no te va a vestir, ya Él te dio las armas. Él nos dio la armadura. Ahora Él nos está diciendo, vístete, tú te vistes de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Quién trae esas angustias, aflicciones, maquinaciones, acechanzas, temores, enfermedades, dolencias, falta? El diablo. La palabra de Dios lo dice. Jesús mismo lo dijo. El diablo, el ladrón, viene solamente para robar, para matar y destruir. Cuando tú veas algo que te está queriendo robar, que te está trayendo angustia, que quiere matar tu sueño, matar tu futuro, matar tu familia, tu finanza, tus hijos, no viene de Dios, viene del enemigo de tu alma. Él vino para robar, para matar y para destruir. Pero yo he venido, gracias Señor, porque viniste. Él vino y Él vino para que tuviéramos vida eterna y esa vida en abundancia aquí en la tierra. Y eternamente, por supuesto, cuando partamos y estemos con Él para siempre. Entonces Él dice que te vistas de toda la armadura de Dios para que puedas estar firme contra esas acechanzas del enemigo, contra aquello que viene contra ti y tu familia y tu casa. No te dejes robar del enemigo. Busca qué dice Dios. Busca, esa es tu espada. Porque no tenemos lucha, no tenemos guerra. Nuestra milicia no es contra sangre y carne. Nuestra guerra no es contra las personas. Esa lucha no es contra el jefe tuyo, no es contra tu esposo, ni tu esposa o tus hijos. No es contra tu suegra, tu familia, tu tío, tu tía, no sé. Pero dice que nuestra lucha, nuestra guerra, no es contra sangre y carne. Eso quiere decir que no es contra las personas, sino contra lo que está atrás de esa persona. Hay espíritu, hay un reino espiritual de maldad, gobernado por Satanás, a quien Dios le llamó el Dios de este sistema, por lo que Adán le entregó desde el jardín del Edén. Le entregó el dominio, le entregó la voluntad. Pero solo aquellos que hemos recibido a Cristo tomamos esa autoridad y poder de nuevo porque Él nos la entregó a nosotros. Su iglesia, los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principado. Ahora te va a detallar la jerarquía del reino de las tinieblas. Está organizado. ¿Sabes que el reino de las tinieblas a veces está más organizado que los hijos de Dios? Que tenemos todas las armas de Dios, pero no las ejecutamos, no les estamos dando la importancia que tiene, que Dios nos ha dicho que la ejecutemos, porque Él ya nos la dio. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el Señor, toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué quiere decir? Que va a venir el día malo. Nosotros no anticipamos el día malo, pero el día malo va a llegar. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo caído, porque estamos en un mundo que está gobernado por el Dios de este sistema y te odia a ti y a mí porque hemos decidido creer en Cristo, recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ya estamos en un terreno diferente, ya fuimos trasladados al reino de Dios, al reino de luz. Ya no estamos en el reino de las tinieblas que estábamos antes. Ahora estamos en el reino de luz. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos en el otro bando, en el reino correcto. Entonces el enemigo va a atacar y te odia, quiere robarte, matar y destruir. Entonces dice, no te conformes a este sistema. Vístete de las armas poderosas en Dios. Lucha
con las armas espirituales que Dios nos ha dado. Y luego te dice cómo es esa armadura. Te dice que te ciñas con la verdad de la palabra. Te dice que te vistas de la coraza de justicia, porque eres justo, la justicia de Dios. Y todo esto para que estemos firmes en esa lucha, en esa guerra, mientras estamos batallando. Sabemos que tenemos la victoria que ya Dios nos dio, pero tenemos que continuar batallando firme en la palabra de Dios hasta que la victoria que ya es nuestra se manifieste. Dice, para que estéis firmes. Y habiendo acabado todo, quiere decir que eso va a pasar. Eso se va a acabar. Esa enfermedad no es para muerte. Esa enfermedad es para glorificar. Vino para que tú, parada firme en la palabra de Dios, conquistes y recuperes lo que es tuyo. Tu salud es tuya. No permitas que el diablo te la robe. No permitas que el diablo ponga enfermedad en tu mente, en tu cuerpo, tus órganos, en tus huesos. No lo permitas. Batalla, pelea la buena batalla de la fe. Párate firme en la palabra y recupera lo que es tuyo. No le des lugar al diablo. Ese ataque en la finanza, en tu negocio, no vino de Dios. Continúa firme, parada firme en la palabra de verdad, porque ya la provisión fue dada. Mi Dios pues ha suplido todo lo que falta, dice el Señor. Él envió su palabra para librarte de ruina, para librarte de falta. Él fue a la cruz para redimirte de la maldición, de la enfermedad y de la pobreza. Su sangre fue derramada y esa sangre fue el pago, el precio que Jesús pagó por tu rescate, por mi rescate y porque vivamos una vida nueva. Entonces, párate firme para que cuando haya acabado todo, estés firme. Vas a glorificar al Señor. Vas a decir, el Señor se glorificó en mi vida. Obtuve la victoria que Él ya me dio y se manifestó. Me paré firme en su palabra y su palabra no miente. Su palabra no regresa vacía. Su palabra es verdad. Allí dice, ceñida tus lomos con la palabra de verdad. Así que es importante que caminemos, ¿verdad? Hablando de las buenas nuevas de Jesucristo, del evangelio de la gracia, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y dice que tomemos el escudo de la fe. La fe de Dios, fe en su palabra, es como un escudo alrededor tuyo. Que esos dardos van a llegar, pero no van a penetrar en la medida que tú te pares firme en la palabra. Luego dice que con ese escudo apagas los dardos de fuego del maligno. ¿Se da cuenta? Esos dardos vienen ¿a dónde? A tu mente. A tu mente. ¿Por qué? Porque la mente es donde el enemigo batalla. Allí, si él puede ganar en tu mente, él ha logrado penetrar. Él ha logrado avanzar. Porque tú le vas a recibir, en vez de recibir los pensamientos de Dios, te vas a inclinar a recibir los pensamientos del enemigo. Y ahí él va a agarrar terreno y te va a debilitar en la fe. Por eso es importante la mente, los pensamientos que sean alineados. Una mente sana se alinea a la fe de Dios. Así que luego dice que tomes, ¿verdad? El yelmo de la salvación. Tu mente, protégela, guárdala, guarda tu mente. Ponte ese casco, ese yelmo de protección, de salvación, dice, para que nosotros reconozcamos que ya Cristo lo hizo todo, que Él nos compró, nos salvó y nuestros pensamientos se alineen a su perfecta voluntad. Y también dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es tu espada. Es nuestra espada para guerrear, para cortar, para
herir, para derribar ese ataque, esa maquinación, esas acechanzas del enemigo que quieren venir a destruir tu vida, tu casa, tus finanzas. Pero tenemos armas espirituales, tenemos el poder de Dios, tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, y esa es la palabra con la que nosotros establecemos vida y victoria, porque ya fue dada a nosotros. Entonces, venimos con el poder de Dios, que es nuestro armamento. Toda esta armadura, mire cómo empieza este capítulo 6, versículo 10, mira cómo empieza. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el poder de Él, no el tuyo ni el mío. No es como nos sintamos, no es que si nos sentimos bien hoy o no. Es el poder de Dios en nosotros que se activa por medio de tu fe. El poder de Dios es parte de nuestro armamento y podemos renovar nuestra mente y funcionar, caminar con una mente sana por nuestra fe en el poder de Dios que nos ayuda. Tenemos autoridad, el Señor dijo. Lucas 10:19 dice: yo les he dado autoridad y poder para que aplasten toda artimaña del enemigo, todo demonio, todo principado, todo espíritu de enfermedad, de pobreza, toda fuerza del enemigo, y nada te dañará, dice el Señor. Así que podemos resistir al enemigo, podemos resistir y reprenderlo y rechazar lo que él quiere traer a nuestras vidas. No te pertenece, no lo recibas. Recházalo, resístelo. Dice Santiago 4:7. Mire lo que dice Santiago. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice: someteos pues a Dios. La primera parte. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo lo vamos a resistir? Porque estamos sometidos a Él, estamos sujetos a su palabra. Estamos creyendo su palabra y pensando su palabra y hablando su palabra. Y de esa manera tú tienes el poder de Dios, porque tu fe está siendo desarrollada, tienes la fe de Dios y lo puedes resistir. Y dice que cuando tú haces eso, Él huye. Y Él huye con aquello que quiso traer contra ti. Dice: resistidlo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que tenemos que mantenernos firmes en el poder de Dios y en su palabra. No tengas temor. No recibas pensamientos de temor. Ese diagnóstico que te dieron, no lo recibas. Pelea la buena batalla de la fe. Pídele ayuda al Espíritu de Dios y sabiduría para saber lo que tienes que hacer, a qué médico ir, si tienes que tomar la vitamina, la medicina, lo que sea, cómo lo vas a hacer. Cada que te tomes esa medicina, pide a Dios y declara que la sangre de Jesucristo está sobre ti y que esa medicina solamente va a hacer lo que Dios dice que va a hacer y ningún efecto secundario te va a tocar. En el nombre de Jesús, habla la palabra, habla la vida de Dios en tu vida, en tu casa, en tus hijos y en tu finanza. Porque la vida de Dios va a manifestarse en la medida que tú la tengas en tu boca y en tu corazón. Y así tu fe va a irse desarrollando hasta que veas la victoria manifestada. Dios quiere que andemos en vida nueva, revestidos de Cristo, renovando nuestra mente. Y dice que la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Seamos conforme a la imagen de Cristo, no conforme al mundo. No nos conformemos, no nos hagamos como lo que quieren las personas que quizás no tienen esta revelación que tú estás obteniendo. Ora por ellos, pero no te conformes. No te conformes.
sino que nos conformamos a la imagen de Cristo. Cuando la mente está renovada, alineada a la palabra de Dios, saca la ignorancia de nosotros y le cierra las puertas al enemigo. Porque tú lo vas a identificar inmediatamente. Tú vas a identificar que lo que te está pasando no viene de Dios. Tú vas a identificar que si es algo malo no viene de Dios. Si es algo bueno viene de Dios. Así que la ignorancia es la puerta abierta para que el enemigo nos engañe, nos confunda y nos robe las bendiciones de Dios. Pero el conocer la palabra, meditar en su palabra y ponerle acción a esa palabra y ser hacedores de su palabra, nos empodera y le cierra la puerta al enemigo. Jesús hablaba con autoridad y poder y dice que multitudes venían a oírle porque él hablaba la palabra, él hablaba la verdad. Y cuando las personas venían a oírle, oían a la palabra viva, oían la palabra. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces fe venía a esa persona y esa fe ellos la recibían, la creían y sanidad tomaba lugar. La sanidad tomaba lugar. Bendito Dios. Así que es muy importante que seamos transformados por medio de una mente renovada. ¿Cómo se renueva la mente? Por la palabra de Dios. Es el agua de vida. La palabra de Dios para ser transformados y vivir conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Vivir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad del diablo o del mundo. No lo permitas, porque Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que en el nombre de Jesús, yo declaro vida en tu casa, en tus finanzas. Yo tomo autoridad en el nombre de Jesús y yo ato todo espíritu de enfermedad, espíritu de dolor, toda falta, todo aquello que ha venido a robarte. Yo le digo al enemigo en el nombre de Jesús, te ordeno, quita tus manos de la vida de ellos en el nombre de Jesús. Quita tus manos y suelta lo que les pertenece a ellos. No lo puedes robar en el nombre de Jesús. Tú te pones de acuerdo conmigo y por fe recibe la palabra. Yo desato la palabra de vida ahora en tu casa, en tu cuerpo, y esa palabra corre ahí donde estás velozmente, porque es la palabra de Dios que carga el poder de Dios, la vida de Dios y la medicina de Dios. Hablo vida a tu cuerpo, declaro sanidad, declaro fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. La vida de Jesús es manifestada en tu cuerpo trayendo sanidad. Ahí pon tu mano y recibe la sanidad, recibe el poder sanador de Dios que está ahora sanando tu mente, sanando tu cuerpo desde tu cabeza a la planta de tus pies. Yo hablo mente sana, vida en tu mente, pensamientos que se alinean a la palabra de Dios. Hablo paz, armonía en tu hogar. Y declaro que tus hijos, tu descendencia es poderosa en la tierra y tu generación es bendita. Tus hijos son bendecidos en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, hemos llegado al final de esta enseñanza, de este programa. Los espero de nuevo en la próxima enseñanza. Recuerden compartirla a personas que quieran más de Dios, que quieran aprender más de Dios. Esta enseñanza será de bendición. Yo estoy segura, porque es la palabra de Dios. Les bendigo, les amo y recuerden que nuestra mente es una mente sana. Tenemos la mente de Cristo y que tenemos que renovarla por medio de la palabra para ser hacedores de la palabra y alinear nuestra mente a la fe que está en nuestro espíritu para poder recibir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Bendiciones. Hasta la próxima enseñanza.